Bienvenidas, bienvenidos sean esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy el doctor Mish Castillo y nos acompaña la doctora Flor Ortiz. Y bueno, les pasamos este pequeño video introductorio, ya que estos son esfuerzos educativos de ICANN, Instituto del Cannabis. En este momento estamos en esta sesión los de ICANN Vets, que es la rama veterinaria del Instituto del Cannabis cuyo objetivo principal es la educación, investigación y divulgación de información científica y verificable del cannabis. Como parte de los esfuerzos educativos, también les estamos invitando cordialmente. Anótense, son los últimos lugares. Las inscripciones se cierran el día de mañana. Este curso que tendremos en colaboración con el Instituto de Química de la UNAM es un curso en línea. Idealmente, si se pueden conectar a las sesiones en vivo, son los jueves y viernes, comenzando este viernes 2 de mayo. Yo sé, después del 1 de mayo da flojerita, pero bueno, ahí empezamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 7 sesiones, todas durante mayo, pero si a alguien no le queda las conexiones en las clases en vivo, las grabaciones estarán disponibles a demanda durante todo el mes de mayo. Entonces, esperemos que sea algo que les interese. El curso se llama Fundamentos del Cannabis Medicinal, pero es una perspectiva multidisciplinaria, por eso es colaboración Instituto del Cannabis, áreas médicas y lo que es el Instituto de Química. Entonces, vamos a tener cobertura, sí, de temas a lo mejor que suenan básicos para quienes puedan ya habernos seguido en sesiones anteriores de Red de Médicos ICANN o de ICANN Vets, pues que el sistema endocannabinoide, la farmacología de los cannabinoides de la planta y las aplicaciones tal cual medicinales de la misma. Pero en este curso en particular vamos a abordar otras perspectivas, no solo la parte ya de la medicina del cannabis, sino también de la parte química, de lo que viene antes, química y farmacológica. Entonces es una perspectiva muy grande de lo que es la industria de cannabis medicinal con fines educativos y de investigación. Entonces, yo sé que ahí dice costo 3,000 pesos, no se espanten porque todas y todos los que están aquí presentes van a tener, si están interesados, un 20% de descuento en estas inscripciones. Entonces, si tienen dudas, desean ver más información, pueden dirigirse a la liga que ven o escanear el código QR o con gusto ahorita les ponemos la liga en el chat también para que puedan solo hacerle clic desde su sesión de Zoom. Y también encuentran esta información en nuestras redes sociales, tanto de ICANN como de ICANN Bets. Entonces, esperemos que sea algo que les interese. La verdad es que vale mucho la pena y también sepan que viene con la constancia avalada por la UNAM. Entonces, tiene este valor curricular muy importante. Y tengo otra diapo, simplemente por si quieren ver el formato diferente. Aquel eran los carteles que salieron en redes sociales, pero este es un poquito de la información que van a encontrar si escanean el código QR. Insisto, las inscripciones cierran el día de mañana, entonces yo sé que bueno, está muy interesante. Creo que es trampa decir porque la doctora Flor y yo somos ponentes, así como varios otros miembros del equipo de ICANN, pero la verdad es que es un muy buen curso para tener una gran perspectiva del cannabis medicinal. Y para Eh, los que tienen dudas, perdón que interrumpa, siempre preguntan que cómo se revisan y cómo los cannabinoides y que si las pruebas y que si los laboratorios, vamos a tener una sección bastante amplia respecto a todos estos detalles. Entonces, la verdad se nota que los químicos saben un buen, la verdad, no sé si vieron el seminario, pero yo quedé súper impresionada y muero por escucharlos hablar. Entonces, será un gusto que nos acompañen en el curso. Y bueno, entonces terminados los anuncios parroquiales, de todos modos les compartiremos esta diapo de nuevo al final de la sesión por si alguien no llegó a tiempo o por si alguien dice, ay, la pasaron muy rápido y no me dio tiempo de anotarlo, escanearlo, lo que sea, se las volveremos a pasar, no se preocupen. Y sin más, para no retrasarnos, empecemos con el tema del día de hoy, que es justamente qué pasa con estos efectos adversos y con la posible intoxicación por cannabinoides. Porque a veces nos dicen, no, no se preocupen, es muy seguro, no pasa nada, usted dele y le cura todo. Entonces, nos presentamos, pero creo que sí es importante que yo diga que
prácticamente todas estas diapositivas las trabajó la doctora Flor, entonces casi casi diría yo que es su presentación. Yo estoy aquí un poquito de chismoso y porque de repente me gusta opinar en algunas cosas y también porque algunos de los casos clínicos que hemos revisado los he manejado yo, sobre todo cuando llegan con, chin, pasó esto, ahora qué hacemos, les damos este apoyo por el lado clínico. Pero pues doctora, el piso es tuyo. Muy bien, empezamos. Nos presento a ambos. Ambos somos médicos veterinarios zootecnistas, egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y ambos estamos certificados por parte de Veterinary Cannabis Education and Referral Services en Colorado, Estados Unidos, como Veterinary Cannabis Counselors o consejeros de cannabis en veterinaria. Somos dos de los tres médicos veterinarios en el país con esta certificación. Actualmente la otra médica veterinaria es la doctora Mónica Lozano, que nos ayuda también con consultas y demás. Ella se encuentra en Toluca y ambos somos cofundadores y codirectores del área veterinaria del Instituto del Cannabis ICANN y somos miembros de diferentes asociaciones en el continente, la mayoría enfocadas a cuestiones de cannabis en animales, como lo es Red Cannabis Medicinal Veterinaria. En México somos miembros de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, en Estados Unidos de la Veterinary Cannabis Society y en Canadá de la Canadian Association of Veterinary Cannabinoid Medicine. Somos consultores para medicamentos magistrales Botican. Si vamos a mencionar por ahí el medicamento, no es comercial, es simplemente porque es el medicamento con el que nosotros trabajamos. Y también somos consultores para Veterinary Cannabis. En mi caso, yo soy directora del área de educación y creación de contenido del Instituto del Cannabis y también soy board member de Care for the Healer, que es una institución estadounidense enfocada en cuidar la salud mental, física y mental de lo que son los sanadores, no nada más médicos veterinarios. Y el doctor Mish es también director comercial. Eh, esta ponencia va a ser un poco diferente a las que están ustedes acostumbrados a dar, puesto que es abierta para todo el público. Si bien el público objetivo mayoritariamente van a ser médicas y médicos veterinarios, así como también estudiantes de la carrera, también vamos a dirigir esta plática a público en general. Acuérdense que toda la presentación o todo lo que nosotros digamos jamás va a sustituir una evaluación médica o una prescripción o recomendación que el médico veterinario o médica veterinaria hagan respecto a la salud de un animal de compañía. Empezamos. Siguiente, por favor. Entonces, no vamos a detenernos a hablar de todo lo que es la planta del cannabis, no tenemos tiempo para eso, ya será en otra ocasión. Vamos a empezar con parte importante que es la reducción de riesgos. Esta es parte vital para la seguridad de ustedes como médicas o médicos o como tutoras o tutores, además de también para el animal de compañía involucrado. Debemos saber y conocer lo que son las regulaciones respecto a la planta del cannabis en el lugar en el que nosotros nos encontremos, en nuestro estado, en nuestra ciudad o incluso en nuestro país. Dependiendo todo esto, vamos a poder eh, ejercer de una manera segura. En México, solamente los medicamentos con cannabinoides son legales y son regulados. Todo lo que son cosméticos y todo lo que pueda ser suplementos no van a estar regulados y van a estar en un área gris legal. Debemos conocer los límites de THC, que este es el componente narcótico de la planta del cannabis, el que genera todos estos efectos de estar drogado, y vamos a tener que revisar y que saber cuáles son estos límites, puesto que vamos a tener una gran variación dependiendo en el país en el que nos encontremos. En nuestro país, México, este límite va a ser 1%. Del lado derecho pueden ver otros valores. Eh, Debemos conocer también lo que son los etiquetados, porque muchas veces viene y me dice que es un extracto de cáñamo o que tiene extracto de CBD o que tiene CBD, pero realmente esto a veces no me dice a mí nada y yo necesito saber a qué se refiere todo esto. Necesitamos pedir estos certificados de análisis que son lo que me va a asegurar qué es lo que contiene este producto que estoy yo utilizando,
pero en algunos casos hemos encontrado estos certificados de laboratorio que o son muy viejos o que incluso algunas marcas se toman la libertad de editar y hacerlos bonitos para que tenga colorcitos y el perrito y la patita y todas estas cosas para hacerlo más atractivo, pero todo esto le va quitando validez a este certificado. Debemos también conocer qué cannabinoides va a contener y en qué cantidad, porque de esta manera nosotros como médicos y médicas podremos hacer una dosificación adecuada. De otra manera, estamos básicamente haciendo una dosificación con los ojos cerrados y podemos intoxicar al paciente o sobredosificarlo. Está el lado de los productos contaminados, que sí, ya hemos visto tristemente a una paciente que falleció, pero pues también podemos ver que a lo mejor no veo en este momento el efecto de este eh, agente dañino o eh, perjudicial, pero a la larga puede acumularse y entonces sí generar algún problema grave. En este momento la mercadotecnia ya nos dice qué usar, cómo usarlo, para qué, cuándo y todos esos detallitos y ustedes pueden agarrar y ver el frasquito o la cajita y ahí viene ya todo el detalle de cómo dárselo, cuándo dárselo y todo esto y realmente se vuelve muy complicado para los tutores o incluso para nosotros como médicos, porque ya alguien decidió todo esto por nosotros y lamentablemente en este momento nos falta muchísima educación en el lado médico, pero también en el lado público en general, porque necesitamos saber que sí puede haber un riesgo y que sí podemos generar daño si no estamos bien educados, bien capacitados y no nos estamos actualizando de manera constante. Finalmente, todos deben saber, siguiente por favor, que no existen las dosis estandarizadas en cuestiones de medicina cannabinoide. Entonces, cuando ven un frasco o una caja que dice la dosis es tanto, o darle tantas gotas o tantos goteros cada tantas horas, eso está mal, porque cada animal y cada persona, si es que lo usáramos en nosotros, vamos a responder de manera diferente. Siguiente, por favor. En esta parte es importante hablar de los extractos. Esto es literal lo que se extrae de la planta. Ya después hay muchas presentaciones, la más común es el aceite, pero no estamos hablando de ese producto final que les venden, sino lo que se obtiene de la planta. Y tenemos diferentes tipos de extracto. Aquí, ojo, lo que nos decía la doctora es muy cierto, la mercadotecnia va a ser que para empezar, todo aquí en México nos lo quieran vender en inglés porque viene de Gringolandia y luego dice que hasta la FDA lo aprobó. Generalmente eso no es cierto, pero es importante que sepamos qué puede contener según cómo viene nombrado el espectro. Y el principal, el que vemos aquí del lado izquierdo, se llama espectro completo o full spectrum y quiere decir que tiene todos los componentes que produjo esa planta. Específicamente, si no saben, lo que es de interés médico es la resina que se produce en las flores de la planta. Es interés también del uso adulto recreativo, pero para fines de esta charla los animales no tienen uso recreativo, entonces nos limitaremos a los usos medicinales. Un espectro completo contiene no solo cannabinoides, sino otros dos o tres grupos de moléculas más. Puede contener 200, 300, hasta 500 moléculas, un espectro completo. Y estas incluyen las moléculas que son estupefacientes o narcóticas. La más famosa, el THC, nombre completo delta 9 tetrahidrocannabinol. Se los especifico porque hay otros deltas y otras variantes. Y este es el que está regulado, como ya nos dijo la doctora. Y en algunos países como Estados Unidos está estrictamente prohibido. A nivel federal es ilegal, como la cocaína, la heroína y cosas feas. Entonces, de mercados como Estados Unidos salen espectros que se llaman espectro amplio, broad spectrum, donde retiran esta molécula del delta 9 THC, a veces otros THCs también, y dejamos todas las demás moléculas. Esto puede contener, insisto, muchos cientos de moléculas, retirando las estupefacientes. Y después se ponen de moda los purificados, que son solamente una molécula. Se llaman isolate en inglés, aislado en español, y puede ser el primero que se conoció, CBD aislado, THC aislado, pero puede haber otros cannabinoides, CBG, CBN, CBC,
y varios otros como terpenos, que también pueden ser aislados. ¿Qué quiere decir? Que nada más nos van a estar incluyendo ese hexágono, como vemos en la imagen, y no la mezcla de muchas variantes de hexágonos. Y por el siguiente punto tenemos lo que les decía, ¿por qué generalmente nos los venden en aceites? Porque a los cannabinoides les gusta pegarse a las grasas y esto hace que una se absorban mejor si los comemos junto con grasas, pero también que se en un extracto se peguen mejor en las grasas. También conocemos las recetas de la abuelita donde echaban la planta en alcohol y la dejaban ahí, después te daban con eso una friega, es decir, te frotaban con ese alcohol. ¿Por qué? Porque también se solubiliza en alcohol. Aguas, porque normalmente no vamos a encontrar formulaciones que sean solubles en agua. Si les intentan vender una y generalmente salen muy baratas, casi siempre no les van a estar dando lo que les dicen vender. Otra es que son fotosensibles. Como consumidores nos gusta mucho, mira el frasquito transparente para verte bien, qué bonito está mi aceite y cuánto me queda. Y también las ventanitas en los premiecitos, ¿no? Ay, mira, tiene forma de corazoncito. Aguas porque estos productos, si tienen cannabinoides, son fotosensibles. Quiere decir que se degradan con la exposición a la luz solar y a la luz artificial. Entonces, si están ahí en el sol, en el exhibidor y luego porque he visto por aquí unas gomitas que están ahí en el sol toda la mañana, todas las mañanas. Créanme que esas gomitas para cuando las compre quien sea que le toque comprarlas, ya no van a tener la potencia que dicen tener, porque también aplica el siguiente punto, se van degradando o destruyendo con temperaturas altas. Eso quiere decir que son termolábiles, entonces no las queremos en el sol, no las queremos en temperaturas calientes y, insisto, no crean que cuando vienen en agua, esa es la buena fórmula. No, generalmente las formulaciones van a ser en aceites o en alcoholes. Y empezando ahora sí con lo que tiene que ver ya directamente con cuestiones de intoxicación, debemos saber que sí va a haber estas interacciones medicamentosas. A veces nos vamos con la idea de que sí es natural, porque es una planta, resulta que es la cosa más maravillosa y es sumamente seguro y no va a generar un daño en el animal. La realidad es que no porque sea natural significa que es seguro. Digo, no sé si se acuerdan, no, o les tocó ver ese chiste de qué murió de causas naturales. Sí, la gravedad es natural, lo siento, pero, o sea, no, si es natural como el agua, a lo mejor puedo beberme 20 litros de agua y eso va a generar una intoxicación con agua. Entonces, no se vayan con la finta de que porque es natural o viene derivado de una planta, va a ser inocuo, es decir, seguro. Entonces, no se vayan con esa idea. Vean que sí va a haber muchas interacciones medicamentosas. Los cannabinoides van a interactuar o hacer sinergia con muchas de estos fármacos. Entonces, si su paciente o su animal de compañía está tomando algún antiinflamatorio o algún analgésico o algún antibiótico, puede que vaya a existir esta interacción. Y si nosotros estamos utilizando dosis desconocidas o muy altas de este cannabinoide, puede que vea yo aún más fácilmente estos efectos adversos y estas intoxicaciones, porque lo que va a hacer el CBD o los cannabinoides es que van a hacer que sea más lenta la degradación o el metabolismo de estos fármacos convencionales y entonces cuando ustedes lo administran, resulta que la cantidad de estos fármacos, aunque nosotros estemos dándola de manera determinada, se ve incrementada y nos genera un efecto adverso. Entonces, cuidado con estas creencias de que es seguro porque es derivado de una planta. Siguiente, por favor. Estás en mute. Gracias. Parece uno nuevo, ¿verdad? Sepan que el reglamento, la Ley General de Salud se modifica en 2017. Se supone que tenían 6 meses para sacar el reglamento, se tardan 4 años y lo sacan en enero de 2021. Y se supone que desde entonces queda Cofepris a cargo de los usos medicinales de cannabis. Digo, se supone porque apenas hace un par de meses sacan este aviso de riesgo. Quienes estábamos ya trabajando con cannabis desde 2017, sabemos que
lo que ya nos dijo la doctora, hay suplementos, hay cosméticos, hay nutracéuticas, hay un montón de cosas que no son medicamentos, no están regulados, nadie está vigilando que contengan lo que dice contener y por fin Cofepris hizo ya esta advertencia. Pueden consultar este aviso de riesgo si lo googlean, bueno, lo ponen en su buscador, pero aquí por dos cosas tristes. Una, obviamente solo hablan de marcas de uso humano, entonces sepan que no se está verificando nada, absolutamente nada que sea no medicamento de veterinaria. Y aquí, bueno, una por no hablar mal de las marcas, dos para que sepan que no son las únicas marcas, estas son las más grandes y las que claramente ya le hicieron ruido a Cofepris lo suficiente para emitir este aviso de riesgo. Sin embargo, así como aquí vemos 6 7 marcas, existen probablemente 6 700 marcas, si no es que más, circulando tan solo en Ciudad de México, vendiendo sin regulación. Entonces sepan que el riesgo existe y en veterinaria está peor porque nadie está vigilando en este momento. Siguiente, por favor. Y entonces, hablemos, yo sé que esta es una plática de veterinaria, pero es importante que sepan que tenemos ciertas poblaciones que van a estar más en riesgo. Sí, los animales van a ser una de ellas, pero junto con los animales vamos a también a tener lo que son niños, que pues para ellos esta imagen que estamos viendo aquí, pues son gomitas, son simples gomitas normales, comunes y corrientes y si esta fuera una gomita que contiene cannabinoides, se vería exactamente igual. Y no sabemos qué cantidades de cannabinoides puedan contener. Entonces, sí se ha visto que han aumentado de manera alarmante las intoxicaciones en niños, particularmente en, ya saben, niños de 3 años, de estos que ya empiezan a caminar y a jalar absolutamente todo lo que pueden de las mesas y se lo empiezan a meter a las bocas, pues bueno, justamente son la población que tienen un mayor riesgo. 97% de este tipo de exposiciones o de intoxicaciones se dan en casa y les aseguro que la mayoría son por dejamos el comestible o la gomita fuera, o más bien cerca del alcance del niño, cerca en una mesita, o dejamos al niño sin supervisión y el niño se subió a la silla y de la silla a la mesa y entonces se las comió. Entonces, este tipo de cosas es tristemente común y ha estado incrementando esto, ya saben, en particular Estados Unidos es el país que hace más como este tipo de seguimiento para saber cómo están eh, moviéndose los números, no solamente de intoxicados o de eh, cuestiones de si está ayudando o no. Ellos son muy de checar qué se está vendiendo más, entonces pues se han dado cuenta de esto. Y una de las cosas importantes es que la mayoría de estos casos presentaron depresión del sistema nervioso central. Generalmente esto se ve como letargia o estos niños que, o bueno, puede ser también animales que están acostados, que no se mueven y que están respirando muy despacio y también su corazón empieza a latir más despacio. Entonces tienen que ir a urgencias para que se eh, revisen y entonces se haga el tratamiento adecuado. No todos los casos termina en estuvo internado un mes en el hospital. No es así, generalmente eh, son pacientes que entran, son revisados y regresan a casa de inmediato. Si se dan cuenta, el 22% fueron los únicos que fueron ingresados a hospital. Siguiente, por favor. Además de los niños, el siguiente grupo etario en riesgo van a ser los pacientes gerontes, es decir, todos los viejitos o tercera edad. Siguiente, por favor, porque pues volvemos a todo esto pudiera contener cannabis y nosotros lo veríamos exactamente igual. Misma situación con un niño, con un viejito o con un animal. Para ellos simplemente se sigue viendo igual de bueno, igual de inofensivo e igual de sabroso y me lo quiero comer. Y entonces, esto que estamos viendo acá es un reporte en el cual se investigaron varios casos de pacientes mayores de 60 años y la mayoría de estos pacientes intoxicados fueron justamente por estos comestibles. Aquí 50% de estos intoxicados fueron por brownies, porque en serio se ven iguales, pero olvídense que se vean iguales. Un brownie
está bien sabroso. ¿Por qué no me voy a comer tres? Y entonces, o una galleta, si son galletas chiquitas, ¿por qué me voy a comer una si me puedo comer 10? Y entonces son cantidades bastante altas y desconocidamente altas de estos cannabinoides. Y si se dan cuenta, galletas, chocolates, caramelos, tés, o sea, es una cantidad increíble de productos. Si bien 28% se quedó en casa, 48% fue dado de alta, sí hubo pacientes que tuvieron casi el 50% ritmos cardíacos variables. El THC, el narcótico de la planta del cannabis, sí puede alterar el ritmo cardíaco o generar algún tipo de, o está arriba el ritmo cardíaco, o está abajo, o está irregular. Entonces, sí se registró en este caso de ancianos o gerontes un deceso. Era un paciente que había sido sometido a una angioplastía. Entonces, no, no fue exactamente que el cannabis haya paralizado su respiración, su sistema nervioso, como lo haría a lo mejor un opioide, como lo son las anfetaminas, pero justamente al ser un paciente con un antecedente cardíaco, el paciente falleció. Siguiente, por favor. Perdón, no picaba. Aquí es importante también mencionar cuáles son los productos más comunes de uso humano, porque generalmente las intoxicaciones van asociadas a qué tiene una persona en su casa y qué puede haber que quede a nivel o acceso de los animales. Entonces, en lo que es vía oral, les decía, lo más famoso que hay en casi todos lados, sobre todo por que el cáñamo, que el CBD y otras cosas, son los aceites. En algunas ocasiones también existen las presentaciones de cápsulas, no son tan frecuentes, pero sí existen. Las tabletas también son infrecuentes. Las láminas transmucosales son estas, no sé si se acuerdan de las laminillas de Listerine, que es como una oblea de dulce de azúcar de Listerine en este caso, que se ponía uno sobre la lengua para el aliento. Estas láminas transmucosales es el mismo concepto, es una lámina muy delgada y lo que se hace, esta no va sobre la lengua, va o debajo de la lengua o pegada en el interior de la mejilla, porque al estar en contacto con la mucosa se puede absorber por esta vía los cannabinoides. Al menos en humanos hay algunos estudios que muestran que sí hay una mejor absorción que por la vía oral. Lo que ya nos decía la doctora, comestibles no se limitan a un modelo, hay un poquito de todo, los brownies, las galletas, las gomitas, dulces, caramelos, las mantequillas que pueden ser incluso caseras y que también son un riesgo porque a veces se cuelan con esos, el paño cielo y a veces, que flojera limpiarlo, lo tiro y eso se queda en la basura, tiene mantequilla, tiene cannabinoides y un perro puede llegar y decir, "Mm, sabrosa basura", y se lo come y vemos una intoxicación. Y cosas un poquito más exóticas como pueden ser los chicles o las bebidas. También hay presentaciones en resinas. Estas generalmente van asociadas o a usos medicinales crónicos que requieren de dosis altas o a también usos adultos recreativos. Ya son, estamos hablando de concentrados que generalmente se buscan vaporizar o inhalar, pero ingeridos pueden ser una dosis muy, muy alta. Y por supuesto, el material vegetal son las flores secas. Sepan que aquí en México la flor seca, si bien está despenalizada su posesión en menos de 5 gramos, si se contiene en mayores cantidades, puede considerar, o sea, está penalizada como narcotráfico, desde narcomenudeo hasta narcomayoreo, y es un estupefaciente fracción uno, entonces se requiere un recetario especial y México no autoriza el uso de la flor como un uso medicinal. ¿Por qué? Porque no podemos cuantificar cuánto va a fumarle en una fumada, además de que fumar no es una vía medicinal, entonces al menos en Ley General de Salud México contempla esto, pero en algunos otros países sí puede ser que haya el acceso a las flores y sí existe la posible intoxicación con esto que veremos un poquito más adelante. Váyanos poniendo sus preguntas o si les ha tocado algún caso de intoxicación o algo así en sus clínicas o ustedes como tutores, si les ha tocado ver, también cuéntenos. Siempre es interesante escuchar a los demás y saber qué es lo que han visto en donde se encuentran. Entonces, hablando de tendencias de intoxicación en animales, de 2022 a 2024, tristemente, estas drogas recreativas, no únicamente el cannabis, sino otras drogas, se han visto ya dentro de
los 10 lugares de toxinas o cosas que intoxican a los animales de compañía. Esta también es información de Estados Unidos. Incluyen sí al cannabis, pero tenemos hongos alucinógenos e incluso algo que me parece lo peor de todo, que puede ser la cocaína, porque, bueno, ahora ya entiendo por qué, si nos da tiempo al final, les cuento cómo es que ya entendí cómo todo esto puede estar asociado, pero sepan que puede pasar. Entonces, debemos tenerlo en cuenta porque a lo mejor en nuestra clínica o consultorio, eventualmente nos va a llegar uno de estos casos que se intoxicó con algo más que cannabinoides. Entonces, vemos que en 2024 representaron el 2.1% de las intoxicaciones en animales. Hubo casi un incremento del 4% de llamadas a la línea de atención eh, para animales intoxicados, y la exposición al THC afortunadamente se está viendo que disminuye, pero tristemente se está viendo que las otras drogas eh, recreativas o de uso adulto están siendo mayores, como son justamente los hongos alucinógenos, como la psilocibina y la muscarina, que justo están como ahorita entrando están empezando a venderlas como el cannabis, que es la cura para todo, y no es así. Nuevamente necesitamos un médico de por medio para todas estas indicaciones médicas. Siguiente, por favor. En lo que es la prevalencia de intoxicación, ya saben, los perros siempre van a ser los más chismosos, porque una siempre andan con su persona atrás a todos lados, pero la otra es que también todo les llama la atención y todo les huele más sabroso. Entonces, a lo mejor sí tenemos gatos que son curiosos y que quieren probar lo que nosotros estamos comiendo, pero los perros son más dados a ello. Entonces, vemos que aumentaron o pasaron en 20 años del 96% al 79%, casi al 80% en perros. Siguiente, por favor. Mientras que los gatos es el segundo lugar y estos pasaron del 3% al 18%, también en estos mismos 20 años. Posiblemente porque ya estamos teniendo más gatos en casa o porque ya los estamos llevando más a consulta comparado con hace 20 años. Siguiente, por favor. Sin embargo, tristemente otras especies animales no se quedan fuera de esta lista. Si tiene una columna vertebral, podemos tratarlo con cannabinoides, pero también lo vamos a poder intoxicar, ¿no? No es una invitación a la intoxicación, es un ténganlo en cuenta porque todas las otras especies que tengan columna vertebral pueden ser susceptibles a ello. Siguiente, por favor. Una duda súper, súper común entre médicos y tutores o responsables de animales es, no, pero si le doy eso, pues lo voy a tener drogado, ¿no? Se puede poner pacheco. La realidad es que si vemos este tipo de síntomas, es la palabra que normalmente usamos, o signología, como le decimos los veterinarios, ya estamos viendo una intoxicación. Entonces quiere decir que ya hay una dosis elevada y ya estamos viendo efectos adversos debido a esta dosis elevada. Ahorita abordamos la pregunta, colega, y es importante que sepan que existen ya diversas publicaciones. Estas solo son algunos ejemplos. La primera reportada es en el caso de un gato en 2018 en un journal que se llama Acta Escandinavica, de que un gatito que se intoxicaba con humo de segunda mano, o sea, de hecho lo llevaron al veterinario, es que no sé qué tiene mi gato, el gato mejoraba en el hospital, lo daban de alta, regresaba a su casa y se volvía a poner loquito y lo volvían a llevar al veterinario. Entonces, ahí se encontró que había THC en la sangre de este gatito, lo que quiere decir que estaba inhalando este humo de segunda mano de la persona que fumaba en casa y le estaba afectando y causando estos efectos. Pero vean, no solo tenemos en perro, ojo, sabemos que los perros tienen mayor número de receptores para THC en su cerebro y sistema nervioso central y son los primeros en verse afectados por eso, que empiezan a dejar de caminar, se ponen borrachitos, se caen completamente, pero ya no pueden caminar y pueden llegar hasta tener convulsiones. Entonces, aguas si hay intoxicación
intoxicación sucede más en perros, pero puede suceder en muchas otras especies. Como pueden ver aquí, el de arriba a la derecha dice un caso de intoxicación en 3 iguanas. Luego el segundo, bueno, en medio a la izquierda vemos de intoxicación en 2 burros con planta fresca, planta seca y hasta conejos reportados en estas intoxicaciones. Entonces, la conclusión siempre es, por favor, no alentemos el uso de cannabinoides no supervisado por un médico y con productos no regulados en ninguna especie de animal. Animales de compañía, animales exóticos, animales de, ay, ¿qué pasará si le doy esto? No, por favor, no lo hagamos. Y reiterar lo que ya dijo la doctora Flor, natural no es igual a seguro. Es decir, no es completamente inocuo, sí puede haber dosis altas. Otra duda muy común es si lo vamos a volver adicto. Si se le va a acabar el frasquito de CBD y va a estar así de, "Ah, ¿dónde está mi frasquito? Cómpramelo, cómpramelo". En animales esto no está reportado. Es importante que sepan que en humanos los estudios que han encontrado este posible riesgo de adicción está asociado al THC, es decir, al compuesto estupefaciente o narcótico. Sepan que los seres humanos no solo tenemos la adicción fisiológica, que es nuestro cuerpo lo puede necesitar, sino nos hacemos adictos a cosas que nos gustan, como la comida, el sexo o a veces hasta los videojuegos, ¿no? Entonces, esto puede existir y sí existe un riesgo asociado al THC, pero es similar al de la cafeína. Existe, sí, sí hay gente adicta a la cafeína, pero el riesgo a la adicción fisiológica es menor que a la nicotina del tabaco, incluso menor que el alcohol. Entonces, el riesgo no es cero en seres humanos, pero en animales no está reportado. Doctora, ¿algo que quieras añadir? Siguiente, por favor. Justamente en la siguiente diapo vamos a ver la comparativa, sí, nuevamente esto es en humanos, en animales han tratado de hacer diferentes estudios para que las ratas en particular sean las que busquen, como que tengan este deseo de seguir consumiendo cannabis. La realidad es que siguen buscando que el animal quiera más droga y no funciona. Y justamente aquí ven esta grafiquita en la cual pueden ver la comparación de SIL, el cannabis, o aquí nombrado marihuana, y vemos que si le diéramos un valor, la dependencia que puede generar es valor número 1. Y si vemos lo último es la nicotina. La nicotina sería lo más adictivo, incluso más que la heroína y la cocaína. Entonces, si hacemos esta comparación, nos damos cuenta que el cannabis es mucho menos adictivo que estas otras drogas o incluso cosas como la cafeína, que la pueden ver también aquí señalada en la gráfica, y también va a ser menor y justamente como decía el doctor Mish, la parte en la que la dependencia va a ser psicológica, no fisiológica. Y además en nuestros pacientes animales, como es un tratamiento, nosotros somos quienes vamos a determinar la cantidad de tomas que el paciente o el animal va a requerir. Y generalmente son dosis bajas que no van a generar este tipo de efectos. Siguiente, por favor. Entonces, existen diversos factores de riesgo en torno al uso de cannabinoides en animales. Uno de ellos es el que a veces nos vamos con la finta de quien sea que nos lo está vendiendo o recomendando, de no te preocupes, este es cáñamo, tiene menos del 0,3% de THC, es buenísimo, le cura todo y no le hace daño. Y nos vamos con esa cajita que decía, dele un gotero 3 veces al día. Para empezar, un gotero, quién sabe cuánto sea, quién sabe qué contenía, y se empieza a dar sin que haya la supervisión de un médico veterinario capacitado en el tema. En estos casos, cuando la recomendación es porque lo vi en televisión o porque le cayó bien a, no sé, a alguien que vivía en mi casa que es ser humano y dije, ay, pues también al perro le puede servir, aguas, porque ahí mezclamos dos. El inicio de la terapia que no va con la asesoría médica con los productos de uso humano. Los productos de uso humano en general van a venir a potencia de casi siempre hombre de 60 kilos, es decir, potentes. Y disculpen, viene el gato aquí a hacer
la consulta de que estemos dando bien las diapositivas. Y a veces tienen ingredientes para que sean más agradables para nosotros. Y algunos de estos ingredientes es pues que sepa dulce, pero que no tenga calorías. Oye, hay que cuidar la figura. Entonces pueden tener edulcorantes. Y hay edulcorantes que son tóxicos en animales, como el xilitol, por ejemplo, es muy tóxico en perros y gatos y no queremos accidentalmente dárselo porque le dimos un producto de uso humano. Otros de estos productos pues son los productos que vienen de un mercado ilícito, que no sabemos qué contienen, que cruzan la frontera. Aquí en México los encuentra uno re fácil, son los que vienen en inglés y no tienen ninguna etiqueta en español, completamente ilegal. Será legal en su país de origen, Estados Unidos, Canadá, donde sea, no es legal aquí. Y eso quiere decir que no está regulado, no vamos a saber qué contiene, no vamos a saber ni siquiera si es legítimo o no, porque a veces, ¿qué tal si es como los que de repente compran las botellas de perfume vacías para rellenarlas y revenderlas? Eso puede llegar a suceder. Recuerden en qué país estamos, es México, entonces todo es posible para bien y para mal. Los productos artesanales son los productos caseros, son el de, ay, es que yo conozco a alguien que conoce a alguien que cultiva en su casa y de ahí él extrae y vende y es de lo más mejor porque está bien, bien cuidadito. No sabemos. La planta puede absorber metales pesados del piso, se pueden utilizar pesticidas, puede tener contaminación de hongos, bacterias, insectos, plagas, varias otras cosas. Entonces, esto puede terminar en los productos finales y lamentablemente, incluso por ejemplo en Uruguay hay reportes de productos caseros que entre los aceites que vienen en el aceite hay aceite de motor de coche. Díganme si eso no va a ser tóxico y terrible para estárselo dando a un animalito de compañía. Otro factor de riesgo son las heces humanas. Sabemos que a veces, sobre todo los perros, pero no es exclusivo a los perros, tienen la afinidad de y van y se comen algo que no debían y que fue peor que un chocolate. Entonces, sí puede llegar a suceder, los cannabinoides se excretan justamente por esa vía, en las heces, y pues lo que ingiere una persona para un uso adulto recreativo no se ocupa todo y también sale por las heces. Y si el animal las consume, no solo va a estar consumiendo heces y fúchila de guácala, sino que también puede intoxicarse con estas. Y por supuesto, lo que ya habíamos mencionado, el tener desde comestibles hasta materia vegetal o hasta productos medicinales que no estén bien guardados o que estén al alcance de estos animales y también puedan contener estos ingredientes tóxicos. Entonces, siempre tener cuidado con esto porque son los factores de riesgo más conocidos, pero no necesariamente exhaustivos. Si nunca está el que tenía la planta y llegó el gato y se la comió, ¿no? O el burro y se la comió. Entonces, sí, sí puede suceder. Como nota, acuérdense que les habíamos mencionado la parte de conocer la regulación. Y esto se los menciono porque hay países en los que la única forma en la que se puede dar un tratamiento con cannabinoides es la cuestión de yo cultivo, yo extraigo y yo lo produzco en mi casa. Entonces, estos productos artesanales pueden estar permitidos, pero nuevamente depende de la regulación en donde yo me encuentre. Acuérdense, en México únicamente son legales los medicamentos. Esto es nuevamente recordatorio de, acuérdense de esto es de humana, pero muchos de estos les aseguro que nuestros pacientes los han consumido y pueden ser un riesgo para ellos. No se olviden que necesitamos estar pendientes de estos productos. Siguiente, por favor. Y aquí vemos un resumen de cómo se va a dar la intoxicación. El paciente lo va a ingerir o lo va a inhalar, va a llegar al estómago, del estómago pasa a intestinos y de intestinos se va a distribuir a hígado y de hígado al resto del cuerpo. Si resulta que fue inhalado, va a pasar a los pulmones y de los pulmones a todo torrente sanguíneo. Vamos a tener que el 85% de lo que se haya ingerido se va a excretar en heces y el 15% vía orina. Signos clínicos, chequen los números. Esto sí es alarmante y deben tenerlo en cuenta, porque a veces nos dicen, es que tiene bien poquito THC y es que el cannabis es muy seguro. No le pasa nada. Sí, sí pasa. Y si no pasará, pues no tendríamos estos números. THC vemos signología de intoxicación desde los 0.3 miligramos por kilogramo y del CBD desde 0.1. Entonces, ¿por qué creeríamos que es tan seguro y que le podemos dar? Sí podemos causar daño. Tiempo de concentración máxima oral, 1 a 2 horas.
y en cuánto tiempo voy a empezar a ver esta signología de ya está mareado o ya está vomitando o está completamente tirado. Si es algo inhalado, en cuestión de minutos podemos empezar a ver estos efectos. Si es vía oral, entre 1 a 2 horas, hay pacientes que son muy sensibles o que por la forma en la que lo comieron, puede que desde la media hora yo ya pueda ver estos efectos. La vida media, es decir, cuánto tiempo va a permanecer en el cuerpo eh, o va a estar lo más alto el pico del efecto. THC 3 horas, CBD de 4 a 6 horas. Entonces, sí es una duración bastante larga. Y si estamos viendo que el perro ya está vomitando, ya se orinó, ya se defecó, ya tuvo algo que pareció crisis convulsiva, definitivamente si me dicen son 3 horas, se me va a ir la vida de ver a mi perro mal, ¿no? Eliminación, hay pacientes que hasta 5 días y la recuperación de 24 a 72 horas. Vamos a ver ejemplos y en videos para que ustedes sepan cómo se ve, pero también vamos a ver el caso de Ben, en el cual duró como 5 días con esta signología. Importante aquí que tengan en cuenta que por ahí luego nos dicen, es que el CBD resulta que es el antídoto para el THC y que si los das juntos ves menos efectos. Pues, ¿qué creen? Resulta que los estudios dicen que si usamos CBD con THC juntos, vamos a ver una mayor signología o es más factible que yo vea estos signos de intoxicación que si usáramos THC solo. Entonces, ojo cuando nos dicen que el CBD va a curar la intoxicación, porque no es cierto. Nos puede ayudar, sí, pero va a depender de cada caso. Siguiente, por favor. Aquí, perdón, nada más, doctora, Ujú. quisiera añadir que sepan que ahorita no hay estudios en grandes poblaciones de ninguna especie veterinaria. Entonces, todavía aquí falta tomar en cuenta variaciones individuales. Personalmente hablo de la experiencia de un paciente, y esto no era THC, era solo CBD, un paciente de 17 años, perrito muy viejito y ya muy flaquito y con muchas fallas de muchas cosas. Y a este pequeño le dábamos el CBD vía oral, dosis medicinal, o sea, una dosis baja, verificada por su servidor veterinario a cargo del caso. Y estábamos en una dosis muy baja y normalmente, aunque aquí hablamos inicio de signología por ahí de 1 o 2 horas, que es lo que normalmente vemos aún si no es una dosis alta, este pequeño se tardaba entre 4 y 6 horas en empezar a mostrar la signología. Entonces sepan que cada paciente va a responder de manera diferente y por tanto no podemos siempre generalizar en las, o sea, nos faltan más estudios para poder decir los gerontes se tardan más o menos o así. Entonces, eso es importante saber. Y sí, perdón, adelante, doctor. Y respecto a qué vamos a poder ver, eh, por ahí nos preguntan si se puede detectar en orina. Creo que quité esa diapo, pero sí, sí se puede. La cuestión con la detección por orina, perdón que me salte de tema, es que las pruebas que existen actualmente para detección de THC o cannabis o cannabinoides en orina son de humana. Y al momento de hacer el uso en animales, como en perros, el resultado puede ser muy variable y puede que no te esté dando el resultado. O sea, si era negativo, que te salga positivo, o si era positivo, te salga negativo. Entonces, no serían realmente fiables. En cuanto a los signos clínicos, en esta tabla pueden ver marcado con emojis de perrito, los que le pasan más a los perros, y el de gatito para el que sea para gatito. Y así vamos a ver que algunos son para ambas, tanto para THC como para CBD. Pero importante, en el renglón número 1 del THC, vemos el que dice ataxia estática. Y se va a referir a que los gatos sí van a presentar esta ataxia, es decir, una incoordinación al caminar, y los perros también lo van a presentar, pero va a ser diferente. Van a presentar la llamada ataxia estática. Si el perro está presentando esta ataxia estática, es decir, estos pacientes que están como que se caen y no se caen y como que bailan en su lugar, ahorita vamos a ver un video, eso es signo característico de intoxicación con THC. Entonces, a lo mejor todo lo demás puede ser muy variable, pero si estamos viendo esto, definitivamente es THC. Si se dan cuenta, tenemos una lista larga.
muy larga de estos efectos adversos. eh, y en el caso del CBD, también es una lista larga para cuando les digan que el THC no genera ningún efecto adverso y que es altamente seguro. Sí, sí puede ser muy seguro si lo manejamos adecuadamente y hacemos una dosificación como se debe. Pero de otra manera, podemos ver cualquiera de todos estos efectos adversos, incluyendo en el caso de gatos con THC, que viene aquí lo que es movimientos de cabeza, pero lo hemos visto con CBD. Ahorita también vamos a ver un video. Siguiente, por favor. En el lado humano, esta nada más se las puse por chisme para que vean cómo algunas cosas van a ser similares. Vamos a también tener esta incoordinación. En humanos vamos a tener esta percepción alterada del tiempo. Puede que sienta yo que está siendo más rápido o que está siendo más lento. Esta hipersensibilidad a la luz y al sonido, y ya oigo todo o me lastima la luz. El aumento del apetito, los llamados monchis, que de pronto tengo ganas de comer mucho y quiero comer todo. Mareos, el efecto de sentirme relajado, no sentirme ansioso, los ojos rojos, en algunos casos también la ansiedad, motivos por los cuales muchas veces los humanos terminan en urgencias porque empiezan a sentirse, no sé, creo que paranoicos y terminan yendo a urgencias pensando que se van a morir, pero simplemente porque fue demasiado. Este efecto de la boca seca, en algunos casos euforia, pero en algunos otros la relajación. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos justamente algunos de los videos de intoxicaciones. Soy medio desordenado, entonces voy a empezar por el perrito blanco y negro que está en el pasto verde. Y este es justamente Ben, el perrito de una colega que tenemos en Canadá. Ay, me hizo trampa y empezó el otro. Y Ben está en Canadá, en un paseo se comió algo del piso y ahí vimos el super tropezón de que ya estábamos viendo la signología de Chin, estos de cannabinoides. En Canadá está legalizado el uso, entonces muy seguramente eso es lo que se comió y podemos ver cómo tiene este tambaleo al caminar, ¿no? Lo que diríamos está borrachito, está incoordinado. Esta es la ataxia, él es un perro grande, un perro joven, un perro sano y parece que la dosis que se comió no fue muy alta, entonces no está llegando a ataxia estática, es decir, sí se está moviendo todavía. Pero véanlo, ¿no? Y ya mejor me siento porque... Y otra de la signología que vemos, bueno, no la vemos aquí, pero se las voy a platicar, es que tiene goteo urinario. Esta incontinencia urinaria donde no es que se le vacíe toda la vejiga de un solo sopetón, sino que está constantemente goteando orina. Entonces él se sienta para limpiarse. Pero ok, eso es en Canadá. Ahora sí hablemos de casos en México. Este es el caso de Güera. Güera es una perrita cruza chihuahueño, pequeña, 4 kilos. En Monterrey le dieron una marca que allá ya se está comercializando ampliamente y que en la etiqueta afortunadamente sí nos indica que es Full Spectrum, entonces sabemos que hay THC involucrado porque la signología es de THC. No tenemos aquí una fotito, pero haz de cuenta que empezó caminando borrachita como ven y a los pocos minutos, ¡pum!, las patitas completamente se les van tirada en el piso la pobrecita. Este video es de más o menos unas 12 horas después de esa dosis inicial. Le dieron gotero a la boca, que es algo que nunca recomendamos porque no vamos a contar cuánto le llega a dar. Aquí, perdón, se ve un poquito borrosito, no sé bien por qué, pero no sé si alcanzan a ver cómo se le mueven las orejitas, se estremece, aprieta, está inquieta, tiene reactividad, o sea, está sensible a la luz, sensible al sonido, se le puede ver cómo hay ruidos y se brinca, ¿no? Del susto. Y les puedo decir, no es un ruido fuerte, es alguien moviendo un platito o un vasito. Entonces, aquí no se ve mucho, pero entre que le dieron eso y este video que nos tomaron, a esto, como les dije, 12 horas han pasado. Se orinó en su camita, se defecó en su camita, todo esto de manera involuntaria, no es como que dijera, ay, me voy a hacer aquí. Empieza a perder este control, ya no se está moviendo, pierde control de su vejiga, de sus esfínteres, y sucede esto. Tiene incluso lo que la tutora reporta como una crisis convulsiva. Y por supuesto, uno piensa cuando tiene al perrito así, pues que se le va a morir. Está, o sea, es horrible ver que pueda estar pasando esto. No tenemos video de eso porque justamente uno está con la preocupación, pero podemos ver que aquí todavía hay signología y en este otro ya se ve un poquito mejor. No es burla, pero véanle los ojitos así de mande.
Pobrecita, sí, sí está intoxicada, sí tiene ojitos de pacheca. ¿Por qué? Porque sí se le dio una dosis mucho más alta de lo que ella toleraba. A lo mejor sí le dieron solamente una gotita de ese producto, en cuyo caso, ¿qué onda con el producto? Porque altamente potente y claro, un paciente también altamente sensible. Y de nuevo, podemos ver que ya está menos sensible a la luz, menos sensible al sonido, pero todavía está mostrando estos signos o síntomas de la intoxicación. Y por último, también en gatos lo que podemos ver en las intoxicaciones es un poco diferente. Los gatos, para empezar, son muy propios, ¿no? Si se empiezan a sentir un poquito impertinentes y, ay, no, no, ¿sabes qué? Estoy indispuesto. Y van a irse a esconder al rincón más secreto donde ni sabemos que se pueden meter para estar solos y sentirse mal a solas. Y ya los veremos otra vez salir cuando se sientan mejor. Entonces, generalmente es, se fue a dormir y a veces ni nos enteramos que ellos están teniendo un evento adverso. En este caso, afortunadamente, él estaba en su camita, le vamos a llamar para su anonimato Michi y vamos a ver que también CBD supuestamente aislado, gotero a la boca y vean cómo se le sube y se le baja la cabecita, como si dijera, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué tranza? Eso es un movimiento involuntario y eso está causado por una sobredosificación de CBD. Entonces, definitivamente es un animalito que está teniendo una reacción adversa. También por eso no recomendamos gotero a la boca, porque generalmente no es una gota, es lo que apachurramos y lo que salió. Entonces, sí puede haber efectos adversos, incluso de CBD aislado. Doctor, ¿algo que me falte? No, todo bien. En el caso de los citácidos, esto se los platicamos literalmente así recién notificado la semana pasada, un caso que estoy asesorando de esta ninfa eh, de sobredosificación. Tengo en colaboración con médicas y médicos veterinarios especialistas en aves más de 90 pacientes periquitos, loros, todos estos que tienen el piquito de loro de perico, se llaman citácidos. Tenemos más de 90 pacientes a la fecha y ninguno de ellos había manifestado jamás un efecto adverso de sobredosificación. Incluso con esta misma doctora, ella tiene su propio periquito que se arrancan las plumitas por nervios y ella fue ajustando la dosis. En algún momento la siguió ajustando sin el seguimiento del doctor Mish y llegó a una dosis, digamos, bastante alta de 30 miligramos kilogramo, que es un montón. Este otro paciente, aquí sí fue accidental, se le manda CBD vía oral, se le da una dosis máxima recomendada de 0.06 ml, pero la tutora al dosificar se comió este cero y dio 0.6. Dio 10 veces más la dosis máxima que venía recomendada en la receta. No empezamos esa dosis, empezamos a 0.02, pero no importa porque seguro empezó a 0.02. Entonces, 10 veces más la dosis, que en el caso de esta paciente fue 20 miligramos kilo, y en cuestión de 2 días empezó esta signología. Claro, digo, no era porque viniera la ninfa más sana, tenía también un problema de picaje, pero no sé si alcancen a ver aquí junto a su ojito cómo se le ve inflamado, hinchado, enrojecido. Esto fue directamente asociado al CBD. Y aquí vemos, digo, no se nota mucho tampoco en el video, pero hasta el ojito lo tiene igual Pispireto. No es lo mismo que vimos en el caso de Güera, es este hinchazón de la pielecita alrededor de los ojos, en este caso sus párpados, y también en las patitas se le notaba este enrojecimiento. Se suspende el CBD y en cuestión de otros 2 días lo metaboliza, lo saca completamente del sistema y empieza a mejorar la signología. Entonces sepan que también es posible sobredosificar especies como pueden ser los periquitos. Insisto, hasta ahorita no había pasado, pero ya vimos que sí puede pasar y por eso tenemos que tener seguimiento veterinario y como veterinarias, veterinarios, asegurar que el tutor entiende cómo leer la jeringa, cuánto es lo que estamos indicando dar, porque necesitamos empezar a dosis muy bajas. Esto es un poquito lo que ya les habíamos mencionado anteriormente, pero es importante que sepan que cuando damos cannabinoides, el sistema que estamos estimulando en el cuerpo de perros, gatos, otros animales, seres humanos, vertebrados, prácticamente todos los que tenemos columna vertebral lo tenemos, es estimular al sistema endocannabinoide. Es un sistema microscópico que está encargado de mantener el equilibrio o el balance interno del cuerpo. Esto es la razón por la que generalmente vemos
menos efectos adversos con algunos cannabinoides que con su equivalente de la industria farmacéutica actual, ¿no? Un analgésico a veces nos causa que el ardor en la panza y algunos otros efectos si lo mantenemos durante largos periodos de tiempo. Los cannabinoides suelen tener efectos adversos, pero menos severos. Y lo que les mencionábamos hace unos momentos es que los perros tienen más del receptor CB1, se llama el que se une principalmente al THC, en su tronco encefálico, bulbo raquídeo y cerebelo, que son cosas en el cerebro y sistema nervioso central, uno de los cuales controla el movimiento y por eso los vemos borrachitos cuando les damos de más. Ese es uno de los primeros signos, no es el único, pero es importante saber que los perros son más sensibles, los gatos de repente dicen, los gatos no se intoxican porque ellos metabolizan diferente en su hígado, no sé qué cosas. Sí, pero no, sí hay intoxicaciones y también les digo porque la primera paciente gatita que tuvimos la doctora Flor y yo, que fue tratada en aquellos tiempos que solo había los permisos de autocultivo con un extracto artesanal, también terminó sobredosificada. ¿Por qué? Porque no monitoreamos tan de cerca a los pacientes como debiésemos y porque no sabemos cuánto contienen los productos. Entonces, tener cuidado y, por ejemplo, yo había pensado que los citácidos nos toleraban las dosis mucho más altas, en parte porque ellos no tienen receptor CB2, que es uno de los receptores principales del CBD. Sin embargo, ya vimos que aunque en muchos otros pacientes aves se habían utilizado dosis altas, por diferentes motivos, sí puede haber el paciente sensible que va a ser la excepción a la regla. Y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta en medicina cannabinoide. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener aquí, digamos que, dos opciones. Aquí primero lo que es correspondiente a los y las tutoras. Primero, guardemos la calma. Recordemos que sí, los cannabinoides sí son muy nobles, sí son muy seguros, y si estoy viendo signología de intoxicación, debo guardar la calma, agarrar al animal y llevarlo a revisión médica. Hay que avisarle al médico si traté de dar algún tipo de tratamiento, qué fue, hace cuánto y todos esos detalles. No omitamos información. Solemos no decir, ay, es que me robó el brownie, porque nos da pena y tememos ser juzgados por el médico o por la persona que nos está eh, tomando todos estos datos. Pero de esto depende que puedan tratar adecuadamente al animal. Necesitamos saber si inhaló algo, si lo tomó, si lo comió, hace cuánto, si es que tiene otros padecimientos, si es que está tomando medicamentos, qué es lo que se notó en casa y por qué está justamente eh, en revisión de urgencia. Y lo siguiente va a ser seguir justamente las recomendaciones de tratamiento que el médico veterinario recomiende. Recuerden, respiren, no está pasando nada tan grave, sí, sí es importante que se atienda, pero no es como para que entre yo en pánico y no sepa qué hacer. Carguemos al animal y vayamos a la veterinaria. Siguiente, por favor. En lo que es la opción de qué va a hacer el equipo veterinario. Primero, lo mismo que la sección de los tutores y tutoras. Respirar, guardar la calma, evaluar al paciente, hacer una historia clínica amplia, pregunten todo lo que acabo de decir, que nos digan los tutores qué comió, hace cuánto, cómo fue, eh, si es que está tomando medicación, qué padecimientos tiene. No juzgue usted al cliente. Sé que a veces nos angustia tanto el paciente y si nos enteramos que se robó el brownie, digo, sé que posiblemente al menos mi primera angustia sería el chocolate, porque sé que el chocolate sí me puede matar al paciente, mientras que los cannabinoides no. Y entonces, si yo no juzgo al cliente, el cliente se va a tomar el tiempo de explicarme todo lo que pasó con el detalle que yo necesito para que yo pueda dar un tratamiento y después ese animal sea dado de alta y vaya a recuperación a su casa. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con esto de los antídotos? CBD ya vimos. Definitivamente eh, es evaluar caso por caso, pero nuevamente vean el siguiente renglón. Falta investigación.
Y esto aplica para absolutamente todo lo que tenga que ver con cannabis. Nos falta mucha investigación. En este momento no existen los antídotos. Existe este llamado Libetol, que únicamente venden en Estados Unidos, pero no hay ningún estudio en el cual me diga que realmente funciona para tratar una intoxicación. Limoneno, ahorita vamos a hablar un poco de limoneno, que es uno de los terpenos que le da el olor y sabor a la mayoría de los cítricos. La leche, está el carbón activado. Todo esto es una posible suposición. No sabemos realmente qué tan bien o qué tan mal va a funcionar. Antagonistas como la naloxona, que es algo que se utiliza en casos de intoxicación con opioides, y la naloxona sí nos ayudaría, por ejemplo, con la signología relacionada con estos receptores opioides. Pero si yo no estoy viendo signología asociada a ellos, no sirve de nada que yo lo dé. Hay otras cosas seguramente que no están aquí, que pueden ser sugeridas como antídotos, pero realmente no hay una cosa mágica que quite al CBD o a los cannabinoides de todos los otros receptores en los cuales se va a encontrar. Siguiente, por favor. Vemos aquí el caso del limoneno. El limoneno, como les decía, es este terpeno que le da olor y sabor a todos los cítricos. Y este lo probaron justamente el año pasado, el doctor Itan Russo, que es uno de los grandes médicos de la medicina cannabinoide, y lo utilizaron vaporizado para tratar pacientes intoxicados con THC. Y se dieron cuenta que cuando daban el limoneno, lo que hacía es que ayudaba a mitigar esta ansiedad excesiva que sentían los pacientes, se sentían más relajados y entonces se sentían mejor. Pero realmente no era una cura, ni es una cura, ni es un antídoto. Si vemos ansiedad, podemos usar limoneno, pero pensemos si vamos a tener limoneno así, para que lo vaporicemos. A lo mejor no tenemos algo tan mágico, pero a lo mejor sí podemos utilizar de manera muy, muy empírica una cáscara de limón, por ejemplo, y dársela a oler al animal. Pero nuevamente, no tenemos estudios. Esto es una suposición con base en este artículo del doctor Itan Russo y su equipo. Entonces, puede ayudarnos solamente con la parte de reducción de la ansiedad. Hablando del CBD, tenemos justamente aquí este artículo que me encanta el título porque justamente el título dice que se utilizó como cosa mágica para ser antídoto de una intoxicación con cannabinoides. La realidad es que no les voy a leer todo el rollo. Si quieres darle el siguiente, por favor. A fin de cuentas, yo les diría, si dando este tratamiento con la tirita mágica que se disuelve en el carrillo o en la mucosa oral, la recuperación se tardó 28 horas más o menos, y vemos que de manera normal, con o sin CBD, una intoxicación se eh, soluciona en 24 a 72 horas, con o sin CBD, pues entonces, ¿para qué doy CBD? ¿Cuánto voy a estar invirtiendo en tener al animal en terapia y estar ahí el animal más ansioso y estresado porque está fuera de su casa, no está con su familia? Realmente les diría, hay que evaluar caso por caso y si vemos tecnología que pueda ser ayudada con CBD, CBD. De otra manera, simplemente acuérdense que cuando juntamos CBD y THC puede que veamos mayores efectos adversos. Siguiente, por favor. Y esto va a pasar por esto que vemos acá. Si nosotros tenemos aquí una única molécula que es el CBD, y este CBD va a tener esta cadenita de interacciones. Aquí es solo un ejemplo. El CBD tiene interacción con más de 60 receptores en el cuerpo. Aquí son unos cuantos. Pensemos qué pasa si sumamos el THC, el CBG, el CBN y el montón de cannabinoides y el montón de terpenos. Siguiente, por favor. ¿Cuántas interacciones vamos a tener? Es una cantidad absurda de interacciones. No va a haber una cosa mágica, una molécula que nosotros demos y quite a esta molécula CBD o a todas las otras de todos los receptores, por lo cual el tratamiento de una
intoxicación en animales o incluso en humanos va a ser sintomática. De hecho, en humanos se recomienda no dar tratamiento, es simplemente tener al paciente en observación. A menos que yo vea algo muy grave, es lo que voy a tratar. Siguiente, por favor. Tratamiento. Aquí les censuré las dosis para que si tenemos gente en la audiencia, por favor, no automediquen a sus animales. Para eso estamos los médicos y médicas veterinarios. Pero justamente esto es, ahora sí, la receta de cocina. Medicamentos de si estoy viendo agitación, si estoy viendo temblores, si estoy viendo convulsiones o si estoy viendo bradicardia. Esto es lo que yo voy a usar en las dosis que normalmente utilizaríamos. Y vamos a tener estos cuidados de soporte. Aquí la terapia de líquidos, el de si vamos a usar eh, líquidos intravenosos, lo podemos usar si el paciente necesita, lo estamos viendo deshidratado o llegó deshidratado o ya lleva mucho tiempo aquí y me preocupa que se me vaya a deshidratar. Pero realmente la terapia de líquidos no va a hacer que los cannabinoides se metabolicen más rápido, nos va a ayudar únicamente a mantener estable al paciente. Termorregulación. Si vemos hipotermia, generalmente esta va a estar asociada a una intoxicación con THC y entonces tengo que subir la temperatura del paciente, mientras que si veo hipertermia, esta generalmente va a estar asociada a cannabinoides sintéticos. Y les recuerdo aquí que los sintéticos, sé que no hablamos mucho al respecto, pero los cannabinoides sintéticos sí pueden generar la muerte. De hecho, por ahí ya me di cuenta que tiene faltas de ortografía mi tiempo. Pero bueno, y entonces, si yo veo hipertermia, tengo que bajarle la temperatura a mi paciente. Monitoreo, tengo que estar checando signos vitales, presión arterial, cada 1 a 6 horas, dependiendo qué tan grave esté el paciente. Si realmente nada más vino porque está ligeramente atáxico, pues lo puedo tener en observación unas horas y entonces darlo de alta, pero hay que estar checando estos signos porque en algunos casos se van a contraponer y puede que vea taquicardia y después bradicardia, en algunos que vea hipotermia y después hipertermia en el mismo animal, en la misma intoxicación. Entonces tenemos que estar haciendo este monitoreo. Siguiente, por favor. Y finalmente ya la parte de resumen, acuérdense, la mayoría de estas intoxicaciones se van a dar por ingestiones accidentales cuando el animal ha sido dejado sin supervisión y se robó algo. Necesitamos hacer mucho la parte de educación y concientización de los usos de sí, los cannabinoides, los diferentes productos y acuérdense, volvemos a, en México lo único legal y regulado son los medicamentos. Si la cosa es un suplemento, no va a estar regulado ni va a estar no nos pueden garantizar ningún tipo de seguridad. Los perros van a ser los más afectados porque son más chismosos, porque todo les llama la atención, porque todos se quieren comer. El abordaje adecuado, acuérdense, mayoría de los casos, tratamiento sintomático, paciente se va a mantener en observación y vamos a dar únicamente terapia de soporte. Y a menos que yo vea algún signo grave, entonces sí daré algún tipo de medicación. No va a haber antídotos. Acuérdense de esto. No importa quién se los diga, no existen los antídotos, ni en medicina, ni para humanos, ni para animales. La recuperación generalmente 1 a 3 días y el pronóstico suele ser favorable. Entonces, no nadie se va a morir aquí, pero eso no significa que el animal la vaya a pasar bien. Entonces, llévenlos al veterinario. Siguiente, por favor. Y justamente pasamos ahora sí a las preguntas y a debate, si alguien quiere comentar algo.